Bueno, pues vamos a hacer una pequeña oración ahí donde tú estás. Acompáñame y ora por mí, porque sea Dios el que hable y nos dé lo que Él tiene en su corazón. Entonces, inclina ahí donde tú estás tu rostro un momento y oremos. Padre, gracias. Eres maravilloso y tomamos este tiempo, Señor, para poner en tus manos, después de este tiempo de adoración a ti, en tus manos ponemos la palabra que se expondrá. Te pedimos, Señor, que tú hagas en nuestras vidas lo que deseas hacer, que tu palabra cual semilla caiga en una tierra fértil, que seamos esa tierra fértil, Señor, que abracemos tu semilla, tu palabra, y podamos producir el fruto abundante que tú deseas, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. 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 Y amén. Yo quisiera comenzar con una pregunta, ¿verdad? Yo sé que ustedes son bien inteligentes, la verdad. No sé qué estoy haciendo aquí al frente, pero cualquiera de ustedes, yo creo que Dios los puede utilizar igual o de mayor manera que a mí. Entonces, la pregunta es: ¿cuál es la mayor necesidad que el ser humano tiene? Amor. Sentirse amado y amar. ¿Alguien quiere opinar algo diferente? ¿Alguien tiene otra opción? Dicen que por ahí canciones se han escrito y siempre leemos que las necesidades mayores del ser humano es salud, dinero y amor. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ok. Levanten su mano, por favor, ustedes que son tan obedientes. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Respecto a esta, a ver, no sé, ¿qué opinión tienen ustedes los que están ahí en la zona VIP? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Entonces el hombre necesita salud, dinero y amor. No. Sí. Y hablo en el aspecto de amor porque pues el ser humano quiere sentirse apapachado, como dice alguien que le ofrezca un abrazo, una palabra de ánimo, de aliento, tener resuelta su vida económica y tener salud. Pero precisamente hoy quiero compartirte la mayor necesidad del ser humano. ¿Sí? La mayor necesidad del ser humano es conexión con Dios. ¿Sí? Yo quiero hablarte de esa necesidad del ser humano que pocos en realidad lo busquen. Porque aunque somos iglesia de Cristo y somos hijos de Dios, creo que muchos tenemos aún la necesidad de tener la conexión con Dios. Nosotros teníamos esa conexión, pero la perdimos en el Edén. Y esa conexión es una conexión de una de esas tres. Es una conexión de amor. El hombre que no tiene un conocimiento de Dios amplio tiene un concepto de Dios equivocado y a veces piensa que Dios está ausente, que Dios es un Dios frío, que no atiende nuestras necesidades, que no provee nuestras necesidades
Y cuando pensamos de esa manera, estamos completamente equivocados. Nosotros, quiero decirte que Dios dice la palabra que Él vino a salvar, a restaurar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Y quiero que escuches que Él vino a restaurar y a salvar, y lo que menciona la palabra de Dios es lo que se había perdido. Es muy diferente decir lo que se había perdido a quienes se habían perdido. ¿Sí? Entonces, ¿qué se perdió? Lo que perdió Adán y Eva en el huerto del Edén fue la relación, la comunión, la conexión con Dios. Y esa conexión es una conexión no fría, es una conexión de amor. No es una conexión de Dios con la creación, es una conexión de Dios Padre hacia sus hijos. Es muy diferente, es muy distinto. Entonces Dios no solamente vino a salvar, a restaurar, a rescatar lo que se había perdido, sino dio la forma y la manera de cómo encontrar nuevamente esa conexión con Dios. Y Él dijo en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Mira, el ser humano en su búsqueda implacable por el amor, por el dinero y por la salud, se pierde, se extravía. Y hay mucha gente, sin embargo, que alcanza, entre comillas, esas tres cosas y siguen siendo miserables. Porque de nada sirve al ser humano que tenga amor, dinero y salud si Dios no está presente. Si Dios no está y no es tu mayor necesidad, todavía eres un desdichado. Todavía eres alguien que no vive en la plenitud a la cual Dios nos llamó. Y el Antiguo Testamento, en la ley vienen 613, si no estoy equivocado, mandamientos, y todos son resumidos a dos. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen. Y cuando nosotros vamos a la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, a través de todos los profetas, todos tienen el mismo mensaje. ¿Cuál es? Vuélvanse a Dios. Vuélvanse a Dios. Si hubiera un mensaje que pudiéramos nosotros abrazar y desde ahí partir, sería vuélvanse a Dios, porque Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo en rescate nuestro, para que no hubiera más distanciamiento, más ruptura, y ya no estuviéramos huérfanos, desamparados, solos. Ahora tenemos a un Dios y Padre que nos ama, que nos ama. Hace días yo estaba leyendo un libro de un hombre de Dios, y él ya un veterano en los caminos de Dios, y él decía que se había dado a la tarea por mucho tiempo, por muchos años, a tratar de encontrar los secretos de la vida, las formas, las normas para poder abrazar la vida plena. Y él se dio a la tarea de estudiar, ¿verdad? Si nosotros queremos lograr objetivos, necesitamos aplicarnos a tratar de alcanzar ese objetivo. Si tu propósito es estar fuerte, ¿qué vas a hacer? Ir al gimnasio, ¿sí? Si tu propósito es tener una cultura amplia, un conocimiento, ¿cuál va a ser tu función? ¿Cuál va a ser tu tarea?
estudiar, leer libros. Pero si tu propósito es a lo mejor caminar económicamente bien, ¿sí? Tener suficiente lana, suficiente dinero, ¿cuál va a ser tu función? Estudiar finanzas. Porque podemos trabajar y trabajar y trabajar y seguir igual de pobres. ¿Por qué? Porque si no sabes administración, si no sabes manejar el dinero que llega a tus manos, seguirás de miserable económicamente por la amargura, ¿verdad? ¿O no? Entonces, decía que él trataba de investigar y de repente llegaba a su lugar, a su casa, y miraba que sus vecinos, sus hijos les iba muy bien. Y él se ponía a ver y decía, pues ¿cómo le hacen, verdad? No, pues que se inscribieron a un curso de inglés y van al gimnasio. Y pues él decía, no, pues yo creo que estoy fallando en algunas áreas. Y veía pues que había conexión entre sus hijos con ellos como papás, y decía, pues estoy fallando ahí. Y se daba a la tarea de tratar de cubrir esas necesidades. Y al igual financieramente, pues miraba que le iba bien a otro y decía, bueno, es que yo estoy fallando a lo mejor en administrar mi dinero, tengo que darme la tarea. Y veía otra mejora en otro lado y se daba la tarea, y veía otra mejora por acá y se daba la tarea de cubrir y cubrir y cubrir. Pero Dios no nos llamó a eso. Fíjate, el Salmo 127 dice que si el Señor no edifica tu casa, tu vida, ¿sí? Es por demás que madrugues, es por demás que tú vayas a descansar muy tarde. Si el Señor no edifica, es por demás. La vez pasada yo creo que lo comenté, pero hubo un tiempo en que yo me di la tarea de predicar el Evangelio de la Prosperidad. Y yo a todo el mundo le decía que los planes de Dios era que tuvieras un buen carro, que tuvieras una buena casa, que tuvieras y que tuvieras y que tuvieras. Y tuve que pedirle perdón a la iglesia y decirle, hermanos, perdónenme, porque esa no es la prioridad. Cuando nosotros estamos en busca de tapar todas esas necesidades, nos vamos a estresar. Nos vamos a ver estresados, rebasados, desgastados. ¿Por qué? Porque nuestras vidas no fueron diseñadas para estar cubriendo todos los agujeros y buscando cómo solucionar todas las necesidades. Nosotros buscamos. ¿Sabes? Yo puedo testificar cuando me dijeron acerca de dar testimonios. Pues la mayoría da testimonios de las cosas buenas, pero no sé si haya un momento para testificar los malos pasos que hemos dado. ¿Cómo nos ha dolido? ¿Por qué? Porque lo hemos hecho nosotros, porque hemos planificado nosotros, porque nunca preguntamos a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y nos hemos dado de topes. Que podría contarles testimonios, muchos testimonios acerca de cómo he fracasado infinidad de veces. ¿Por qué? Porque a lo mejor no escuché la voz de Dios en ese momento, no escuché la dirección de Dios en ese momento. Lo que me decía la intuición, ¿verdad? Decía, bueno, ¿para dónde le doy? Pues creo que para acá. Y sabes que hay una historia cuando Abraham y Lot ya no coincidieron sus pastores y tuvieron riñas entre ellos y no estuvieron a gusto. Llegó el momento en que dijo Abraham, ¿sabes qué? Nuestros pastores pues están peleando, no se la están llevando bien. Hagamos algo. Córtalas, ¿no? Le dijo a su sobrino, córtalas, ya, mira, si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo voy a ir a la derecha. Bueno, yo sé que ustedes están al revés, ¿verdad? Parece que lo dije mal, pero bueno, yo estoy de frente a ustedes. Pero dice la escritura de que
que Lot llegó el momento en que alzó sus ojos y miró delante de él que había una tierra fértil, una llanura frondosa que era bañada por ríos, que miraba que esa era la mejor opción para él. Pero a diferencia de Abraham, él no miró con sus ojos naturales. Él miró que había sobre su vida la promesa de Dios. Y confió en Dios. Y dejó su vida en las manos de Dios. Y conocemos la historia que su sobrino aparentemente había decidido lo mejor, pero fue lo peor. Y Abraham había soltado su vida delante de Dios y fue prosperado. Entonces, si en realidad nosotros queremos llevar vidas plenas, llenas de prosperidad, la única forma en que nosotros vivamos las vidas plenas a las cuales fuimos llamados por parte de Dios es haciendo la voluntad de Dios cada día. Cada día, cada día. Entonces no podemos nosotros, no concibimos a un Jesús frustrado. Yo no sé, pero bueno, yo vengo de Tlajomulco todos los días, transito por López Mateos, y ahorita la noticia es de que hay que hacer algo con López Mateos. Hay que darle solución a López Mateos porque se pone color de hormiga ese lugar. Y todo el mundo va queriendo ganar. Si todo el mundo va queriendo avanzar. Y se te meten y tú te metes y ya quieres llegar también y te vas envolviendo en esa, ¿cómo se llama? En esa ola, ¿verdad? Te arrastra, te lleva y a veces uno se queda pensando, bueno, tenemos que frenar a veces. Nosotros acabamos de comenzar a trabajar. Ustedes, la mayoría sabe que vendo pastes y gracias a Dios pues nos va bien. Trato de ser excelente, de buscar la excelencia, porque creo que Dios lo que hace, lo hace bien. ¿Lo crees? Y si no me crees, voltea a ver a la persona que está junto de ti. Perfección, ¿verdad? Dios hace las cosas bien. ¿Sabes? Cuando yo era joven, guapo y bello, pues yo miraba que era morenito, que era chaparrito, que no tenía los ojos azules, ¿verdad? Que no era alto y que no era rubio. Y a veces, o sea, llega de chavo la falta de una identidad correcta. Y yo cuando vine a Cristo, cuando yo empecé a escuchar que las cosas que Dios hace, las hace bien, sí, y alguien me enseñó que yo debo de ir al espejo y decir, Señor, maravillosas son, formidables son tus obras. Sí. Y yo empecé a decir, wow, qué forma de poner pelo, Señor. Qué tono de piel, Señor. Perfección. ¿Verdad? Qué carisma, qué gracia. Empieza uno a aceptar lo que Dios hizo en nosotros. Y empieza uno a agradecer a Dios. Entonces, tenemos que caminar en conexión con Dios. Eso es lo que hacía que Jesús no viviera vidas estresadas. Su vida no era estresada, su vida era tranquila. Si yo no me imagino a Jesús corriendo, levantándose y desesperado, poniéndose la túnica para ir a la carpintería, para ir a sanar a los enfermos. Tengo que multiplicar los panes, híjole, ¿cómo lo voy a hacer? Hay que resucitar a Lázaro, vamos a tener que hacer esto y aquello, aquel ciego Bartimeo. No. Pero podemos ver que Él cumplió con el propósito de Dios. Hace días escuchaba una anécdota o no sé, que dice que se encontró un turista, llegó a un pueblo donde había mar y se topó con un pescador. No sé si la han escuchado.
Y el turista americano le dijo al pescador, volteó y le dijo, pues ha de ser muy dura tu vida, ¿no? Y el pescador le dice, pues algo. Y le dice, oye, ¿no me puedes decir pues cómo es un día tuyo? Y le dijo, sí, claro. Le digo, pues, dice, pues la verdad es que empieza así, le pregunta el americano, ¿cuántas horas trabajas al día? Y dice, pues la verdad sí, trabajo unas 2, 3 horas. 2, 3 horas. Y se quedó sorprendido el americano. Y después dice, no, pues después de vender el producto que saco del mar, pues me voy a casa, juego con mis hijos, después como con mi esposa y después voy a tomar una siesta con mi esposa y ya al atardecer voy con mis amigos a tomar unos tragos. Y el americano le dice, oye, pero tú deberías de invertir más tiempo en la pesca. Y le dice el pescador, ¿y para qué? Bueno, pues, o sea, si te pones y te empleas en 2 años, puede que tengas un barco. ¿Y para qué? Le dice. Bueno, y si sigues en esa línea, pues puede que después tengas una flotilla de barcos. Y el pescador le pregunta y dice, ¿y para qué? Dice, bueno, es que ya teniendo una flotilla de barcos, pues vas a tener una empresa. ¿Y para qué? Bueno, pues para que puedas no solamente abastecer este pueblo, sino que puedas ir a las ciudades. ¿Y para qué? Pues para cuando crezca tu empresa puedas exportar. ¿Y para qué? Le dice. Bueno, para que cuando tú exportes, bueno, ya inviertas en la bolsa y tengas más ingresos. ¿Y para qué? Le dice el pescador. Bueno, para que cuando seas viejo seas rico. ¿Y para qué? Bueno, para que cuando tengas 65, 70 años puedas venir a este pueblo y tomarte un par de horas para pescar, jugar con tus nietos, comer con tu esposa, tomar una siesta. Y que en las tardes puedas salir a beberte un par de tragos con tus amigos. Él no lo hacía. Y a veces así somos. Nos envolvemos tanto en los afanes de esta tierra y queremos, a como dé lugar, tener solvencia económica. La realidad es que todos tenemos a lo mejor necesidades. Pero ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Dice que no nos afanemos por nada. Mateo 6 habla y nos enseña Jesús, dice, mira los campos, las flores, mira las aves, no trabajan. Las flores, cómo Dios las viste. Y empieza a darnos una enseñanza que no tenemos que afanarnos y preguntarnos, ver por qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué vamos a beber. No. Y Mateo 6:33 dice, antes bien, dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo por lo que te afanas va a llegar. Amén. Hay una tienda que nos está saturando mucho y no estamos dando el ancho. Y yo de repente trato de cubrir el trabajo lo más que yo pueda. Y tenemos necesidad de hacer una organización diferente, de tener más personal. Y cuando entraron a clases yo me abrumé, esa fue la realidad. Y mi esposa, me acuerdo que me dice, a ti lo que te interesa es el dinero. Y yo le dije, no, tú me conoces, ok. Es que estás así como que muy enfocado en eso. Le digo, mira, pasa lo siguiente. A mí me gusta el servicio. Y cuando una gente llega a mi negocio y le digo que no hay, eso habla mal de mí. Y estoy poniendo mal al Señor. Entonces, pero tengo que encontrar un equilibrio, ¿sí?
y dar lo que yo tenga que dar sin necesidad de yo salirme del estilo de vida que Dios quiere para mí. Y me temo que muchos cristianos han ido tras la provisión, tras la añadidura, y han dejado de poner en primer lugar al Señor. Yo creo que los que están aquí no, a lo mejor esta enseñanza no es para aquí, ¿verdad? Pero si tú conoces a alguien que se desvive por querer abrazar, o sea, a la fortuna, la salud, el dinero y el amor, si no está Dios en la ecuación, no tiene nada, no sirve. Entonces, el ego de hoy es impresionante. La gente hace planes sin Dios, son egocéntricos, tienen grandes proyectos, y como el pescador decía, ¿y para qué? ¿Sí? ¿Y para qué? ¿Para qué están todos esos planes? Los llevamos delante de Dios, le decimos: Señor, si es tu voluntad que esto crezca, aquí lo pongo. Señor, si es de ti, dame las herramientas, dame la sabiduría, dame el entendimiento. Y como yo te decía, o sea, hay gente que se afana por tener un super cuerpazo, se afana por saber, por conocer, y lo logra. Y eso es en el ámbito carnal o material. Pero yo te pregunto esta mañana, ¿y el ámbito espiritual? ¿Cómo podemos tener una excelente vida espiritual? ¿Quién es el responsable? Si para tener un cuerpo envidiable tienes que esforzarte y abstenerte y hacer rutinas extremas para tener una correcta conexión con Dios, la responsabilidad recae sobre tu vida. No hay otra manera, ¿sí? No hay otra forma. Espiritualmente sanos, fuertes, necesitamos empezar preguntándonos cómo está nuestra vida de oración. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Porque hay cristianos cadochos. ¿Sí? Cadochos. Que cada 8 días, ¿sí?, reciben palabra de Dios. ¿Sí? Cada 8 días escuchan la palabra de Dios. Y ese no es el plan de Dios. Eso no es lo correcto. Hay cristianos que a lo mejor tienen años que no agarran una Biblia. Que el único alimento que ellos reciben es cuando ponen el versículo ahí en la pantalla. Y luego nos preguntamos por qué hay frustración, por qué hay estrés, por qué las cosas no marchan bien, porque somos infelices. Hebreos capítulo 5, versículo 12 dice lo siguiente: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Lo que hoy les estoy hablando es leche. ¿Sí? A lo mejor ustedes esperaban un buen bistec espiritual, pero hoy les voy a dar lechita. ¿Sí? Pero es necesario conocer.
Es necesario voltear atrás si estamos correctos en nuestro caminar con Dios. En realidad somos hijos de Dios, somos cristianos. O decimos que somos cristianos. O decimos que somos hijos de Dios, pero nos comportamos como Jesús dijo. Ustedes dicen que tienen un padre, pero su padre es el diablo, les dijo a unos. A ustedes no, a otros les dijo a ustedes, su padre es el diablo. ¿Por qué? Porque tales cosas hacen igual, idénticas al diablo. Y dice que hay necesidad, dice, cuando ya debían de ser maestros, todavía hay necesidad de darles lechita, no alimento sólido. En pocas palabras, no hay crecimiento. No hay crecimiento, no hay fruto. Y son como árboles sin fruto, sin crecimiento. Entonces, si hablamos de árboles, serían cristianos bonsai. No dan fruto, no dan madera, no dan sombra, no crecen. Son bonitos, ahí están, o sea, qué buena onda, pues ahí se ven padre. Son buen adorno. Son buen adorno, sí, son buen adorno, pero no sirven para nada. O no servimos para nada. Y son niños, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sus prioridades son otras. Tú piensas cómo es un niño, debiendo tener ya una madurez, teniendo que llevar ya una vida adulta en el Señor. Todavía el comportamiento es infantil. ¿Cómo son los niños? Berrinchudos. ¿Cómo son los niños? Esto es mío. Son egoístas, son berrinchudos, se la pasan jugando. Sus prioridades no son las mismas que un adulto, que una persona madura. ¿Sí? Y aquí tengo una lista. Lo quieren a su forma. Ellos piden pero no devuelven los juguetes, no pagan cuando les prestan. Son irresponsables. No quieren servir ni en su casa, ni en el trabajo, ni en la iglesia. No aportan, pero sí demandan. Dame, exigen, se ensucian, se la pasan en el piso, en el lodo, se ofenden. Yo sé que esos no hay aquí. Se van, no perdonan. Solo ellos, pero nada de Dios. ¿Y qué me dices de las publicaciones en el Facebook, en las redes sociales? Nada de Dios. Pero la selfie, ¿Y Dios? Niños. Y tenemos que entenderlo, y tenemos que verlo como tal. Pero si nosotros queremos madurar y queremos crecer, la palabra de hoy es conexión. Tienes que reconectarte con Dios. Tienes que volverte al Señor. Dice Salmo 25:14 que la comunión íntima del Señor es con aquellos que lo honran. En pocas palabras, aquellos que lo respetan, que lo obedecen. Aquellos que lo honran. Y luego dice esta porción de la palabra, Salmo 25:14, y a ellos Dios dará a conocer su pacto. A ellos Dios hará conocer su pacto. ¿A qué se refiere cuando Dios dice a ellos les daré a conocer mi pacto? Las responsabilidades de Dios. Nosotros vamos a entender la responsabilidad de nuestro Padre. Cuando nosotros vamos a Dios y lo ponemos en primer lugar, su palabra dice que nos va a recordar. Aquí dice que Él nos va a recordar su pacto. Su palabra dice: cuando me pongas en primer lugar en tu vida, todas estas cosas que todos los que no conocen a Dios, yo te las voy a dar, yo te las voy a añadir.
Hace muchos años, cuando comenzábamos la iglesia, llegó un profeta a la iglesia y me llamó y me dijo: Ricardo, ven. Y me dio una palabra. Dice: Dios me dio una visión mientras estábamos en la adoración. Y Dios te dice: yo te voy a levantar y te pondré sobre muchos negocios. Y pasaron los años. Y pasé necesidades económicas fuertes. Traté de dedicarme al pastorado. Y la verdad es que no ofrendaban los hermanos y no podían sustentar a mi familia. Y yo hablé con mi pastor y le pregunté y le dije: ¿qué hago? Y mi pastor era simple, sencillo. Decía: vete a trabajar. Fácil, ¿verdad? Pues sí. Y me fui a trabajar. Y cuando empecé a trabajar, las cosas se tornaron color de hormiga también. Y no había trabajo. Pero había esa palabra que Dios había hablado en mi corazón. Y por ahí la guardé. Y de vez en cuando la despolveaba y meditaba en ella y decía: ¿cuándo, Señor? Y yo me acuerdo que cuando me quedé en mi tiempo más difícil, me acuerdo que mi cuñada me dijo: bueno, pues si no tienes para comer y no tienes trabajo, pues yo te voy a hacer unas empanadas. Vete a la calle y véndelas para que saques para tus hijos que coman. Y así empecé. Y me llevaba las empanadas y no volví hasta que las terminaba. Y no había un día, no hubo un solo día en que no terminaba yo de vender. Me daba pena a lo mejor al principio. Pero después, platicando con mi pastor me dijo: ¿no has pensado en hacerlas? Le dije: pues aunque piense, ¿verdad? Un horno no está en mis posibilidades, un equipo de panadería no está ahorita dentro de mis pensamientos por lo mismo. Agarró su teléfono, no sé si se los conté, a lo mejor lo he contado varias veces, pero en ese momento llamó a otro panadero que le había prestado el equipo que él había comprado para su hija. Su hija Lili no quiso seguir en la línea de los postres y quedó ese equipo ahí que Dios había preparado de antemano para mí. Porque cuando no se utilizaba, de repente llegó alguien con necesidad y el pastor dijo: bueno, a lo mejor no era para Lili, a lo mejor era para ti. Y sembró hace 12, no sé, más años en mí un equipo que en ese entonces costaba 70,000 pesos. Y ahora que ya tenía el equipo, ahora no tenía el conocimiento. Y de repente voy y toco las puertas a los cristianos que sí sabían hacerlas y me las cerraron las puertas. Y tuve que ir a San YouTube y buscar fórmulas y buscar ideas y tratar de hacer la propia. Y estuve batallando un tiempo. Y de repente me vuelvo a topar con el pastor y me dice: ¿cómo vas? Y le digo: pues ahí voy. No sé hacerlas. ¿Pero qué? O sea, no, pues es que ni pagando me la quieren pasar. Agarra su teléfono y le dice: oye, pastor, otro panadero. Le dice: ¿sabes hacer este tipo de masa? Queremos así, hacer esto y esto. No. Ahí voy. Y yo con mi lana, creo que en ese entonces, no sé si 2,500, 5,000 pesos que iba a pagar, llego con este pastor, me enseña a hacer la masa. Al final llego y trato de pagar. No, ¿cómo crees, pastor? Me dice: no, olvídalo, dale. Oiga, pastor, ¿y quién le enseñó a hacer esta masa? Yo le pregunté: ¿y quién crees que le enseñaron? Los que me habían dicho que no. Y Dios me hizo que me guardara esa feria y no pagara por acá, pero me salió gratis por este lado. Me cerraron las puertas por acá, pero Dios me abrió otras puertas. Entonces ahorita vamos en 7 tiendas, creo. Tenemos un proyecto este año de ser 10 y vamos en crecimiento. Pero sí, una cosa te digo, yo no busqué, ¿sí? Yo no me afané. El trabajo Dios me lo ha dado. ¿Sí? Y este año pienso zafarme del trabajo para tratar de tener más tiempo y dedicarme a la palabra del Señor. Pero no te tienes que afanar. Cuando tú te conectas con Dios, las cosas fluyen, las cosas avanzan y caminan.
Dice que a ellos dará a conocer su pacto. Dice el 13, Él gozará de bienestar. Aquellos que tienen comunión con Dios, íntima comunión con Dios, dice, gozarán de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Empecé en el 25:14, pero voy hacia arriba. El 13 dice, gozará de bienestar y su descendencia heredará la tierra. El 12, arriba dice, Dios le enseñará el camino que habrá de escoger. Dios le enseñará el camino que tiene que escoger. ¿Estás atento a lo que Dios te está diciendo o estás nada más por intuición? ¿Estás nada más porque ¿para dónde le doy? De Tim Marín, de Doping Web, pues Cucaramácara títere fue, ¿verdad? ¿O estamos escuchando la guianza de Dios, la guianza del Espíritu Santo? Intimar con Dios es orar. Jesús no comenzaba su día si no pasaba tiempo con Dios. Y alguien comentó, si no tienes tiempo para orar cada mañana cuando comienza tu día, no mereces vivir ese día. Wow. Si tú no tienes tiempo como lo hacía Jesús, fíjate, es impresionante la oración. Pero si algo a mí me impresiona es que los discípulos de Jesús experimentaron prodigios, milagros, señales, la multiplicación de los panes, cómo ver a Jesús caminar sobre las aguas, resucitar a los muertos, dar vista a los ciegos, sanar a todos los enfermos, que el mudo hablara, el paralítico que caminara. Sin embargo, cuando fueron a Jesús y le hicieron una petición, su petición fue: enséñanos a orar. No le dijeron, enséñanos cómo le hacemos para resucitar los muertos, para multiplicar los panes, cómo le hago para caminar sobre las aguas. No, ellos vieron que todo venía por medio de la comunicación con el Padre, por medio de intimar con Dios. El secreto del éxito de Jesús era ese. Jesús no andaba en busca del dinero, no estaba en busca de la salud, no andaba en busca del amor. Jesús su prioridad estaba en comunicarse con Dios Padre. Y si esa fue la prioridad de Jesús, ¿cuál debería de ser la nuestra? Por eso dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que el hombre sin Dios busca, todo eso va a venir a ti. Va a venir a tu vida. ¿Cómo obtenemos victoria? Cuando se nos presentan las batallas, las luchas, las pruebas, las tormentas. ¿Cómo nosotros vamos a vencer? Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, dice que al desierto, dice que el diablo lo tentó esos 40 días. Pero la respuesta, las palabras que fluían de la boca de Jesús, ¿cuáles eran? Escrito está. Escrito está. Pero cuando se vienen los problemas a nuestras vidas, no sabemos qué decir. ¿Por qué? Porque nuestra Biblia está polveada. Porque no hay conexión, porque no hay intimidad con Dios. Él venció porque tenía la palabra consigo, porque estudiaba la palabra, entendía la palabra, meditaba y creía la palabra. Y si Él lo hizo, nosotros tenemos que hacerlo también. Debemos de ser diestros con la espada, la palabra de Dios. Aquí se llama la iglesia Adulam. Y ustedes yo creo que ya conocen el pasaje bíblico de eso, ¿sí? Pero Primera de Crónicas 12, si nosotros lo podemos parafrasear, dice la palabra que habían llegado a ser los hombres de David aquellos endeudados y afligidos, amargados de espíritu. Sin embargo, llegaron a ser los valientes de David. ¿Por qué? Hombres que estaban endeudados, amargados en su espíritu, afligidos, desmotivados, de repente aparecen en otro momento como los valientes de David. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Siguieron a su líder que se
Exacto. Tenían a un líder que constantemente iba a la presencia de Dios. Constantemente preguntaba a Dios. En una ocasión tuvo un problema muy fuerte David. Cuando llegó de la batalla dice que encontró que sus mujeres habían sido secuestradas. Los hijos habían sido llevados con ellos. Y todos sus hombres también sintieron ese golpe a tal manera que quisieron linchar a David. ¿Qué hizo David? Fue a Dios, buscó la presencia de Dios, buscó respuesta en Dios y le preguntó: Señor, ¿debo de ir detrás de ellos? Y la respuesta de Dios: ve. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo y yo te los voy a devolver. Y sucedió tal y cual Dios le dijo. Pero la clave está en que David era un hombre que buscaba a Dios. Y tú y yo necesitamos entender que no estamos aquí para otra cosa. Estamos aquí cada día para vivir ese día si nosotros vamos primero a la presencia de Dios. Si nosotros buscamos a Dios en oración, si intimamos con Él. Y estos hombres fueron transformados, porque la palabra de Dios en Primera de Crónicas 12, si podemos parafrasearlo, eran hombres, dice, diestros con escudos y pavés, sus rostros como rostros de leones, ligeros como las gacelas sobre las montañas, listos para la guerra conforme a la palabra de Dios, hombres esforzados, varones ilustres, entendidos de los tiempos, que saben lo que el pueblo debe hacer, prontos para la guerra, con toda clase de armas, dispuestos a pelear sin doblez de corazón, hombres de corazón perfecto, de un mismo ánimo. Eso somos tú y yo, iglesia. Eso somos tú y yo. Y tenemos que buscar al Señor de manera constante. No solamente ser oidores cadochos. No solamente venir y escuchar que alguien nos hable de la palabra de Dios. Tú y yo somos responsables. Si queremos incrementar nuestra relación con Dios, conocer más a Dios, no podemos conformarnos a venir cada domingo y escuchar y leer la palabra de Dios a través de la pantalla. Necesitas pasar un tiempo a solas con Dios y conocer a Dios y decirle: Señor, aquí, como cantamos hace un momento, quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Dice la palabra de Dios, no solo oidores en Santiago, sino hacedores. No solamente escuches la palabra, pone en obra los consejos de Dios, las instrucciones de Dios, los mandamientos de Dios, y verás cambios en tu vida. En Hebreos leímos que debiendo ya ser maestros, aún tienen necesidad, dice, de leche, de que yo les recuerde los primeros fundamentos. Y escuchaba una cápsula donde hacía la diferencia entre un maestro y un profesor. Dice que el maestro piensa, el profesor es el que sabe. Y profesores hay millones, dice. Desgraciadamente hay millones de profesores en toda la nación, en todo el mundo. Hay millones, pero hay pocos maestros. Los maestros son los que piensan. Si tú quieres escuchar maestros, pues prende la televisión y busca Discovery, Nacho, History. Y ahí vas a encontrar buenos profesores que te van a enseñar, te van a transmitir un conocimiento. Pero un maestro es diferente a un profesor. Un maestro piensa. Un maestro despierta en ti la inteligencia. Un maestro despierta en ti la conciencia, la creatividad, explota el conocimiento, provoca cambios que afectan tu entorno para bien. Y tú y yo no fuimos llamados a ser conocedores, no fuimos llamados a saber, fuimos llamados a meditar, a pensar la palabra de Dios. Fuimos llamados a entender, a creer, a meditar la palabra de Dios. Josué, fíjate la lechita, ya son versículos que a lo mejor, pues no sé qué vino, ¿verdad? Pero ya te lo sabes. La clave radica en esto. Dice Josué 1:7. Tomé la palabra, hice algunos
Es lo mismo, ¿verdad? En este caso. Solamente dice el 1:7, 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y luego dice: porque entonces, ¿sí?, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren hacer prosperar su camino? ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? Pero no apartes de tu boca la palabra de Dios. Medita en ella de día y de noche, porque eso es lo que nos enseña la palabra. El versículo 9 dice: mira que te mando. El versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer, no de saber, cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y luego dice: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Somos muy emprendedores, ¿sí? Pero sin meditar en la palabra de Dios de día ni de noche ni en cualquier momento. Somos muy emprendedores, pero somos muy vacíos también. Podemos tener de todo, pero al final de tu jornada, tú vas a llegar a tu cuarto, como un predicador que escuché decía: cuando yo era joven iba a bailar, y donde fumaban, y donde se drogaban, y donde se acostaban, y donde hacían todo lo que terminaba en agua. Y al final yo llegaba a mi cuarto, dice, y ¿sabes una cosa? Vacío, vacío. Que no te suceda, que no te pase lo mismo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Ya te lo sabías? Seguramente que sí. Pero nunca, dice a mi esposa, a veces tú repites muchas cosas. Pablo lo hacía. No me cansaré de repetirles esto. Entonces, no me cansaré hasta que penetre en nuestro corazón y podamos llegar al entendimiento, no al conocimiento, al entendimiento. Salmo 1 dice: bienaventurado, feliz, dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino, dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, de aquellos que se burlan de Dios. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y me encanta lo que dice el siguiente: será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace. ¿Cuántos quieren eso? Termino, hermanos, vámonos ya. Todos queremos los beneficios. Escucha, todos queremos los beneficios. ¿Quiénes no lo quieren? Todos lo queremos. Pero la pregunta está aquí: ¿y las demandas? Porque hay beneficios en Dios, sí hay beneficios, pero también hay demandas: guardar, meditar, hacer, obedecer, esforzarse, ser valientes, no apartarse, no desmayar, no temer. Queremos que nada nos falte, pero no queremos que sea nuestro pastor en ocasiones. No es así. David dice: Él es mi pastor primero, y cuando Él sea tu pastor y mi pastor, entonces podemos decir: nada nos va a faltar. Sí, nada nos va a faltar. Nada. ¿Por qué insistir en hacerlo a nuestra manera? ¿No estás cansado? Hace días cumplí 50 años. Y no sé, pero dice: ya llegué al 5.º piso. Pero sabes, volteando para atrás, a veces uno piensa y dice: híjole, muchos días, siendo honestos, desperdiciados, desconectados de Dios. Y no porque yo
yo sea pastor, o sea, soy diferente a ti. También tengo luchas, tengo pruebas, tengo deseos, tengo tentaciones. Y no siempre he tenido la victoria. ¿Por qué? Porque me he desconectado. Pero tengo que volver a la palabra. Tengo que regresar a Dios y decirle: Señor, aquí estoy otra vez. Tú mostraste que tu misión fue que volviéramos a estar en comunión contigo, y me perdonas. Y no me acuchillas, no me condenas, no me desprecies. No me das lo que yo merecía, sino que recibo tu gracia, tu perdón. Me vuelves a levantar, me vuelves a reubicar. Acompáñame a Juan capítulo 10. Hoy escribí en la mañana acerca de eso. Los que me tienen en Facebook, escribí esto. Jesús hablando dice que de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Versículo 2 dice: mas el que entra por la puerta, pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas, ¿qué hacen? ¿Qué hacen las ovejas? ¿Cuáles ovejas? Sus ovejas. Dice: y sus ovejas, a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas. Dios va delante de ellas, Dios va delante de ti. Pero después lo que dice: y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz, reconocen su voz. Versículo 9. Versículo 8 dice: todos los que antes de mí vinieron ladrones son salteadores, pero no los oyeron mis ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Se moverá con libertad. Eso es lo que quiere decir. Entrará, saldrá, irá para allá, vendrá para acá, y obtendrá resultados. Encontrará pastos, encontrará alimento. Y versículo 10: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículos muy conocidos. ¿Queremos la vida abundante? ¿Queremos la vida abundante? ¿Cuántos quieren la vida abundante? ¿Cuáles son las demandas? Oír su voz. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Eres oveja del Señor? Porque ahora ya hay puro líder, ahora ya hay puro apóstol. Ahora ya la palabra siervo y oveja como que ya no está tan de moda. Pero dice aquí que sus ovejas oyen su voz. Y no solamente oyen, dice que Él va delante de ellas y ellas lo siguen. Yo te pregunto: ¿eres oveja del Señor? La pregunta siguiente es: ¿oyes su voz? ¿Sabes hacia dónde va el Señor? Y si no es así, sabes que es tiempo de que empieces a oír, empieces a escuchar. Todos necesitamos volvernos al Señor. Todos necesitamos una reconexión con Dios. No podemos quedarnos sin crecer. No podemos ser árboles bonsai. Somos
somos árboles de justicia, dice la palabra. Necesitamos la sabiduría de Dios en todo tiempo, en todo momento. Cuando murió mi pastor, yo sentí un dolor tremendo. Porque en todo momento, cuando Dios me ponía a prueba, yo tenía a alguien a quien ir y encontraba sabiduría, encontraba solución. Cualquiera que fuera el problema, él tenía una respuesta. Si tu problema era económico, él decía, hazle así y hazle así. Si tu problema era matrimonial, tienes que hacer esto y esto y aquello. Cualquiera que fuera tu problema, mi pastor tenía una respuesta. Y cuando partió con el Señor, yo sentí. Porque la sabiduría en un hombre es un bálsamo, es una salvación a mis problemas. Pero te tengo una buena noticia, que la fuente de la sabiduría de mi pastor está a tu alcance y a mi alcance. No siempre vas a tener a tus pastores al lado o a un amigo, un consejero sabio, pero siempre Dios va a estar para ayudarte si lo tomas en cuenta. Dios es el más sabio. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios es el más bueno. Dios es el más generoso, el más fuerte y es el más capaz. ¿No tendría sentido pasar más tiempo con Él? ¿Y por qué no lo pasamos? Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos un momento. Y yo quiero preguntarte, ¿desde cuándo no tienes una vida de oración? No tenemos el hábito de oración a lo mejor. ¿Cuándo fue la última vez que tú y Él solos, sin que tú estuvieras en la iglesia, oraste? Y no me refiero a que tú le digas, Señor, auxilio, ayúdame, ¿me puedes dar? Sino que te detuviste para apreciarlo, para admirarlo, para agradecerle, para decirle, Señor, aquí estoy. Son días muy fríos y yo a las 5 de la mañana tengo que salir al trabajo, pero yo decidí, cuando escuché esto que yo te mencioné hace un momento, que si tú no pasabas tiempo con Dios, tu primer momento de tu día, no merecías vivir ese día. Pues si yo me levantaba a cierta hora para salir a las 5, ahora tengo que recorrerme y levantarme más temprano, 3:30, 4 por muy tarde, y pasar un tiempo con Dios. Y si yo quiero crecer espiritualmente y no quedarme enano y empezar a dar frutos, los frutos que Dios quiere que dé, yo tengo que tomar la decisión. No importa que haga frío. La verdad, tu casa, mi casa, tu casa, no hay espacios para que yo pueda decir, voy a entrar a este cuarto y el único espacio es el baño. Pero me acordé que tengo un auto. Y cada mañana en la madrugada me salgo y cierro la puerta. Y me encuentro con mi Padre. Y le digo, Señor, aquí estoy. No quiero comenzar mi día sin ti. Hubo muchos días que los comencé sin ti, pero no quiero pasar un día más. Y al
igual que Jesús, no importa que haga frío o calor, yo quiero estar ahí, yo quiero estar aquí. Y te digo una cosa, al comienzo no tenía palabras, a lo mejor en la madrugada, porque a veces decimos somos cristianos y vamos a orar en todo tiempo, en el carro, cuando voy, ay Señor, bendice a mis hijos, ay Dios, ayúdame en el trabajo, ay Dios. Lo que yo te vengo a decir, ¿sabes qué? Recupera tu vida. Empieza a servir, empieza a madurar, empieza a tomar tu lugar en los caminos del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que tú agarraste la palabra de Dios y apartaste un tiempo y dejaste de correr? Y no importa que la vida siga, no importa si no voy a ganar, pero no voy a perder este tiempo de comunión contigo. Al igual que Jesús, voy a estudiar la palabra, voy a meditar la palabra, voy a creer la palabra. Vuelve a tener amistad con Dios. Levanta tus manos ahí donde tú estás y cierra tus ojos. Quiero decirte finalmente que cuando tu relación se restaure, cuando tu comunión con Él se restable, tú vas a experimentar lo extraordinario de Dios. Escúchame. David decía: es preferible pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ti. Porque David sabía lo que representaba estar delante del ser más extraordinario. Muchos no alaban, muchos no adoran, muchos no oran porque no lo conocen. Pero los que conocemos a Dios sabemos que no vamos a salir igual. Vamos a salir afectados por su esencia, por su sabiduría, por su conocimiento, por su paz, por su gozo. Y vamos a experimentar lo que dice 1 Corintios 2:9: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Proverbios dice: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Espero que sea la última vez que llegas tarde a esta reunión, porque eso habla de tu prioridad. Comprométete a ir a Dios de madrugada, a buscar a Dios de mañana. Cuando restaures tu comunión con Él, se despertará una fe, una fuerte pasión por Él, un hambre mayor por su presencia. Tus ojos espirituales se van a abrir, tus oídos se destaparán, todos tus sentidos empezarán a revivir y tomarás en cuenta al Espíritu Santo. Y cuando venga esto y tu restauración de comunión con Dios venga, tú te volverás más sensible, podrás discernir, sabrás discernir entre lo bueno y lo malo, sabrás elegir, y entonces vas a tomar mejores decisiones. Cuando escuches su voz, madurarás, y cuando hagas lo que Él te dice, entonces dejaremos de ser niños. Aquí está tu iglesia, Señor. Esta es la palabra que tú me diste, Padre, porque tú quieres acelerar los tiempos en este lugar, porque no es el tiempo de jugar y de ser más niños, es el tiempo de obrar tu voluntad, de hablar a los que se están perdiendo, Señor, aquellos amargados de espíritu, aquellos afligidos en su corazón, aquellos endeudados, Padre. Tú nos pusiste aquí, Señor, y no podemos más que agradecerte, y a través de nuestra gratitud hablarle a aquellos que todavía no te han hallado. Gracias por este tiempo, por esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.
Gracias por su tiempo y perdón por la... No se preocupe, de aquí no vamos a ir como a la ropa. Yo quiero dar gracias por la vida del pastor Ricardo, porque efectivamente, pues sí, es lechita, son rudimentos, pero es una lechita fortificada con todos los minerales que se necesitan. Le doy gracias, pastor, porque es una palabra que llega en el momento preciso. Cumplimos un año en la iglesia y pues nos viene a recordar nuestra misión, tanto como pastoras como ovejas, porque como dice el pastor, aunque seamos pastores, pues somos ovejas, tenemos que ser ovejas. Recuerden que la siembra de hoy es para el pastor que nos acompañó, para el pastor Ricardo, así que Dios ponga lo que Dios les pone en su corazón, ¿sí? Muchas gracias, pastor Ricardo. Gracias, de verdad es un gozo y una invitación, un gozo y un... No tengo ni siquiera palabras para gozarme, ¿no? También por Kevin, por la vida de Kevin, porque como usted pudo constatar, pues está solito, pero la presencia de Dios fluye cuando el corazón se dispone y nos baja la presencia de Dios y que nosotros estamos dispuestos a entrar en ella, pasan cosas grandes, muy grandes, ¿sí? Amén. Shelly, ¿nos ayudas? Son 20 pesos. Muy bien, ahorita pagamos. Amén. Gracias, Señor, te damos a ti por este día, mi Señor. Gracias porque nos permites ese alimento, Señor, que es para nuestro espíritu, mi Padre. Gracias porque reanuda nuestros pensamientos, Señor, esos que necesitamos para estar en tu presencia, mi Dios. Gracias por la vida del pastor Ricardo, Padre mío, porque siempre que lo traes a este lugar, Señor, sabemos que es por un propósito, porque tu palabra desciende a través de él, mi Padre. Gracias porque refresca nuestra mente, Señor. Gracias porque esos rudimentos que ya habíamos olvidado, Señor, se establecen nuevamente en nuestra vida, Padre. Te damos gracias también, Señor, por estos diezmos, Padre, y por estas ofrendas, porque sabemos que tú multiplicas al 100 por 1, Padre, porque no estamos afanados por lo que vamos a generar, Señor, sino tú haces que esa leche descienda, Señor, a nuestras manos. Te damos gracias porque no escatimamos en lo que dejamos en estos alfolíes, Señor, porque sale de nuestro corazón, Padre mío, sembrar y ofrendar, porque el diezmo, Padre, siempre es multiplicado por ti, mi Dios. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús. Amén y amén.